Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos del fenómeno Víctor Wembanyama. Hay un tema que me tiene bastante fascinado esta temporada en la NBA y es la evolución en el rendimiento de prácticamente todos los equipos, quitando a dos o tres, o incluso a unos poquitos más. Bueno, no, hay dos o tres que son realmente muy malos, pero es cierto que estamos viendo evoluciones de rendimiento muy curiosas, muy llamativas, muchas rachas y muchos fenómenos que son resultado de una igualdad y de una NBA muy abierta como la que estamos viviendo esta temporada. Eso me gusta mucho porque además tengo la sensación de que hay bastantes equipos que están llegando en una muy buena forma al tramo final de temporada. Es cierto que todavía nos queda un número destacado de partidos para terminar de ajustar una serie de historias que tenemos que ver cómo siguen evolucionando en estas últimas semanas de regular season. También por otro lado hay equipos que vamos a decir que su racha en este momento, cuando estoy grabando, no es la mejor, como a Dallas Mavericks, cuyas sensaciones están siendo un poco reguleras. Vamos a silenciar el teléfono porque juega luego el Madrid. Según termine me voy a bajar a tomar algo y a ver el partido, y es posible que caiga ahora una llamada, quién sabe, de oye, ¿estás por aquí ya? En fin, lo que os decía, la evolución en el rendimiento de los equipos es algo que me parece muy pero que muy llamativo, y sobre todo ver cómo llegan de sensaciones para los playoffs. Lo comentaba, Dallas sí mejoró en el deadline, pero las sensaciones no terminan de ser buenas con el equipo. Ya sabéis que por aquí no hemos confiado mucho en lo que hay, pero aún así les quiero dar tiempo y quiero ver cómo terminan, cómo llegan a postemporada, que en un equipo como Dallas va a ser muy pero que muy importante. Y con todo esto me surgía también una pregunta mientras preparaba el episodio de hoy, y es, ¿qué importa más? ¿Llegar mejor a los playoffs, llegar en un estado de forma óptimo a la postemporada? ¿O importa más que el emparejamiento que tengas delante en primera ronda sea favorable para ti? Y a lo mejor esa ronda te permite recuperar ritmo, recuperar tono, tomar sensaciones e incluso encarar mejor la segunda ronda de playoffs, que un equipo que llegue en muy buen estado a la postemporada tenga una primera ronda complicada por su emparejamiento, las sensaciones no sean las mejores, pueda ser una ronda larga y con la que llegues con un puntito extra de cansancio, con un poco más de kilometraje en las piernas y de más carga de partidos, y te enfrentas en segunda ronda a ese equipo que viene de hacer una primera ronda muy potente y a lo mejor te encuentras con problemas. Creo que es un debate interesante, pero claro, se podría decir, oye, si tienes que elegir una, si te tienes que quedar con una de las dos, yo personalmente me quedaría con un encaje favorable. Creo que luego el baloncesto va mucho de si tú en determinados emparejamientos ganas, si el otro equipo tiene un arma, a lo mejor tiene varias armas o varias partes de su juego que les están fallando, pero hay una en concreto que les está yendo muy bien, y ese punto a ti, el equipo que tienen enfrente, te hace polvo, te destroza lo que tienes. Creo que es muy importante luego en el baloncesto este tipo de emparejamientos, este tipo de batallas que se dan dentro de la batalla que es en sí una eliminatoria, dentro de la guerra de los playoffs, ya que nos ponemos aquí con el vocabulario bélico. Pero bueno, ya os digo, yo me quedaría con un emparejamiento más favorable, aun sabiendo que luego esto es deporte y que no es blanco o negro, que no es o todo o nada, ¿no? Que obviamente todo tiene porcentajes y el que gane un equipo o no una serie depende de varios factores. Por cierto, hablando de, oye, cómo llegan los equipos a playoffs, que si Dallas llega regular, que si Cleveland ahora también es cierto, han tenido unos resultados un poco más enfrentados después de una racha muy positiva, bastantes equipos en la parte alta, todos con buenas sensaciones. Los Clippers ahora también últimamente perdiendo más partidos, con una lesión que hablaremos luego, la de Russell Westbrook, pero el que no va a llegar al partido de este domingo voy a ser yo. No tiene la misma intensidad, por supuesto, que los de regular season de la NBA. Alguno puede estar ahí compitiendo, pero no voy a llegar. Estuve el martes entrenando, me probé un poco y nada, estaba forzando un poquito de más. Un compañero me dijo, oye, para porque es que vas medio cojeando. Entonces esta semana me temo que no voy a poder llegar al partido. No voy a poder ayudar a alargar la racha del equipo. No es que sea Michael Jordan tampoco, pero bueno, vamos a ver. Tenemos el objetivo de terminar la temporada. Nos quedan 4 partidos. Tenemos el objetivo de terminar, contando este último, con 3 victorias en los últimos 5 partidos y terminar con buenas sensaciones
la temporada. Que por cierto, me decíais en un comentario, oye, no me parece bien que la crítica que le has hecho a tu compañero, a Raúl, es una crítica que, oye, que deberías hacer en privado. Yo las críticas a él se las he hecho en privado y luego aquí, que esto es un círculo de confianza, por lo tanto, eso no cuenta, eso es huevito. Lo que sucede aquí se queda aquí. Pero bueno, que yo cuando lo hablo con él en privado, lo hemos hablado un compañero y yo con él, al final es nuestro amigo y queremos cuidar a Raúl, que ya os digo, no ha venido este martes a entrenar. Todavía como tal, luego es que es un tío muy peculiar, porque como tal él no ha hablado con nadie del equipo, ¿no? Lo que he leído yo sacando ahí un poco a cuentagotas, pero es complicado. Ya os digo, Raúl no vino a entrenar, pero el que sí que tenemos hoy aquí para hablar es un nombre que ha venido ya a cambiar la NBA, porque lo de Víctor Wembanyama es una cosa completamente absurda. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Decir que Víctor Wembanyama es un jugador increíble, que es un jugador único, es algo que ya hemos escuchado, que ya hemos repetido y que vamos a seguir leyendo y escuchando. Tenemos que acostumbrarnos a los elogios a Wembanyama porque los merece, porque es un jugador diferente y que, por supuesto, viene a marcar una era en la NBA. Y lo hemos hablado en algún episodio, aquel que se canse de los comentarios, que intente bloquear canales donde se esté repitiendo todo el rato, pero es que es normal que se repita todo el rato porque Wembanyama es un jugador como nunca antes habíamos visto. Para hablar de la temporada y para no repetir simplemente adjetivos que podemos repetir cualquiera de nosotros y que, oye, pues está muy bien, es fantástico, porque es verdad, vamos a hablar un poquito de lo que está siendo la temporada de Wembanyama y lo que estamos viendo también en los últimos días. Recordemos que a inicios de temporada sí que había batalla, por ejemplo, con el tema del Rookie del Año, esa batalla de Wembanyama contra Chet Holmgren, que es cierto, según ha ido avanzando la temporada, se fue esfumando y ese debate por unas semanas desapareció de la esfera pública para ahora tener ya no un debate, sino una conclusión. El Rookie del Año está decidido desde hace semanas. No hay carrera por el premio. Es de Víctor Wembanyama y no hay otra opción. Yo era incluso de los que defendía que a principios de temporada, si se terminase el curso, se lo hubiese dado antes a Chet Holmgren. Pero lo que no me esperaba tampoco era que Víctor Wembanyama fuese a avanzar así durante el año. No, bueno, es su primera temporada, es normal que vaya a mejor. Bueno, hemos visto, porque no es algo nuevo, el famosísimo Rookie Wall, contra el que muchísimos novatos, después de empezar muy bien la temporada, se han estampado por un tema físico en muchísimas ocasiones. Y era lógico pensar que, oye, pues Wembanyama, si no viene acostumbrado al ritmo de Estados Unidos, si ya le vimos incluso en la G-League acumular en la Summer League, acumular varios partidos y mostrar muestras, muy bien ahí Nacho, mostrar signos de cansancio, algo que era normal, y además él también habló del ajetreo que fueron esos días, parecía un poco como, es la nueva atracción de la NBA y hay que explotarle también en eventos, hablando en público, hablando con gente, etcétera, etcétera. Y él dijo que fue una experiencia también de mucho cansancio para él. No le vimos a un buen nivel en la mayoría de sus partidos. Y oye, pues se podía pensar, Wembanyama va a tener problemas físicos durante su primera temporada, se estampará contra el Rookie Wall y su tramo final de temporada será muy complicado en unos Spurs que además se están tirando de forma descarada al tanking. Pensar eso era completamente lógico. Lo que ocurre es que Víctor Wembanyama es un jugador completamente ilógico. Es un jugador que ha ido subiendo de nivel durante la temporada, que es cierto, los Spurs también han hecho cambios y pequeñas modificaciones. Tampoco pensemos que han hecho algo completamente opuesto o radical a lo que estaban haciendo, y eso ha permitido al francés funcionar muchísimo, muchísimo mejor. Al principio de temporada, recuerdo también, teníamos este debate de, oye, ¿qué haría Chet en los Spurs? ¿Qué haría Wemby en OKC? Es cierto que de nada servía ese debate. Es un debate vacío que no se puede utilizar, ojo, si vas a votar al premio. Me parece una chorrada enorme utilizarlo para eso. Ahora, sí que sirve como un debate de entretenimiento, porque es entretenido el plantearte el, oye, ¿y si Wembanyama estuviese jugando en Oklahoma con dos playmakers como Shea y como Jalen Williams? Jalen Williams orientado a la anotación, pero jugadores con capacidad para que ocurran cosas con el balón en sus manos.
Luego es cierto que a nivel de apertura de la cancha ellos ya tienen a un jugador como Holmgren, pero a nivel defensivo, que estamos viendo a un Wembanyama que protege el aro, obviamente a un nivel superior al de Holmgren, ¿qué supondría para ellos? Porque Oklahoma ya está rindiendo como una de las mejores defensas de la liga, pero en ocasiones se quedan pequeños. ¿Cómo taparía eso Wemby? Al que le estamos viendo mucho mejor de 5, comentaba el otro día con Gerard Solé, que a los dos nos ha sorprendido que pensábamos que Wemby iba a necesitar un 5 a su lado perfil Dwight Howard. De hecho, es algo que comenté aquí en varias ocasiones en el podcast. San Antonio no tenía ese perfil, pero no solo es eso. Es que Wembanyama ha empezado a jugar mejor. Cuando mandan a Zach Collins al banco, Jeremy Sochan recupera su posición de la pivot y el que pasa a jugar de 5 titular de los San Antonio Spurs es el francés, es Wembanyama. Y ahí es donde le estamos viendo rendir mejor. Y hay que destacar el nivel reciente que está mostrando porque, como digo, pasa con estos jugadores que inundan tanto nuestros timelines, que inundan tanto nuestros highlights, que todo el mundo habla de ellos, que todo el mundo les conoce. Ahí me vino un amigo de mi barrio que de baloncesto, le da igual el baloncesto, y me vino y me dijo, oye, el francés el buen, no sabía cuál era su nombre, pero ya le sonaba, lo tenía ahí porque le sale a la gente, porque es normal que algo así llegue tan lejos, porque es un jugador único, lo vuelvo a decir. Y si dejas el podcast dura muchos años, me cansaré de repetirlo. Entonces es difícil no hablar de ello, pero hay que destacar por qué lo está haciendo, o hay que destacar qué es lo que está haciendo. Decir simplemente increíble, pues sí es increíble. Hay que verlo y disfrutarlo, eso es lo primero. Pero luego decir, oye, ¿qué está sucediendo? Pues para empezar, que la racha reciente es brutal en cuanto a su nivel de juego. Ha dado como un paso enorme hacia adelante en cuanto a prestaciones, y eso que a nivel estadístico creo que no llegan a reflejar los números todo lo que supone la presencia de Wembanyama en la cancha. En los últimos 10 partidos, teniendo más minutos que antes, que es algo muy importante, San Antonio le estaba en ocasiones coartando, incluso limitando a su propia estrella. No me preocupa tanto de cara a ganar más o menos este año, que no vas a ganar muchos más partidos. Algunos sí, que te va a hacer ganar Wembanyama, por supuesto, pero no demasiados más. Oye, no me preocupa tanto por ganar o no ganar, sino entiendo que será parte del plan del desarrollo, el haberle dado menos minutos a inicios de temporada. Si lo han hecho impulsados por el tanking, diría, oye, aquí la prioridad es desarrollar al bicho que tenéis. En los últimos 10 partidos, con más minutos y teniendo mayor relevancia en la ofensiva de los Spurs. Promedios de 22,8 puntos, 10,9 rebotes, 4,8 asistencias, 5,1 tapones, 1,9 robos, 3,6 pérdidas en 30,3 minutos, lanzando un 43% en triples, 50% en tiros de campo y 85% en tiros libres. El resumen, además de lo que es Wembanyama, se ve cuando Wembanyama descansa, y es que San Antonio se hunde por completo. Con Wemby en cancha, superan al rival por más 2,4 puntos por cada 100 posesiones, que alguno puede pensar, oye, pues no es una cifra desorbitada para las estadísticas que nos has dado, para todo lo que nos estás diciendo de Wemby y para cómo nos lo estabas vendiendo. Bueno, es cierto, pero es que si tú miras a los 8 jugadores principales de la rotación, a los 8, 7 y Wembanyama, Wemby es el único jugador con el que San Antonio tiene un registro positivo. Devin Vassell, Jeremy Sochan, Trey Jones, Keldon Johnson, Malachi Branham, Zach Collins y Blake Wesley. Esos 7 jugadores están en negativo, todos en negativo, mejor dicho, los Spurs con ellos en cancha están en negativo, y solo uno de ellos es el que más se acerca al cero. Con Trey Jones en cancha, los Spurs registran un menos 0,3 puntos de diferencia respecto al rival por cada 100 posesiones. ¿Y qué ocurre cuando Wembanyama se descansa? Que sin Víctor, los Spurs reciben una diferencia negativa de menos 14,7 puntos por cada 100 posesiones. De verdad, su impacto va mucho más allá de la estadística y lo está haciendo, por si fuese poco, en un equipo que es muy malo. Son muy malos los San Antonio Spurs. De hecho, como tal, es que justo lo hablaba con Gerard. Yo le decía, oye, a mí Trey Jones, de base suplente, no me parece que esté mal. De base titular se queda muy, muy corto. Muy corto ya no solo por cuestiones de tiro. Se queda muy corto, obviamente, como primer base de un equipo. No lo puede ser de ningún equipo de la liga. Keldon Johnson como alero de banquillo no está mal, pero es un jugador que si quieres mejorar la plantilla este verano va a salir.
Jeremy Sochan me gusta, pero hay que ver si su papel en un equipo ganador va a ser de 4 titular o de interior de banquillo. Si ya le pasas al banquillo, pues a lo mejor Zach Collins se queda con un rol más reducido, que ojo, puede estar bien. Devin Vassell es el único al que le ves y dices, este sí que parece claramente un jugador que puede ser titular en un equipo candidato al título con Wembanyama como estrella. Más cositas del francés. En los últimos 10 partidos firma un 39,3% en triples sobre bote. En triples sobre bote. Es decir, está tirando mejor que De'Aaron Fox, Paul George, Jalen Brunson, Devin Booker, Anthony Edwards, Fred VanVleet, Tyler Herro, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, James Harden, Tyrese Maxey, Jason Tatum, Stephen Curry, Luka Doncic, Malik Monk, CJ McCollum, Mike Conley, Jalen Williams o Jamal Murray. Podría traer más. Y en la lista había más jugadores destacados tirando peor que Wembanyama que los que lo están haciendo mejor. De hecho, uno de los que está tirando mejor, con menos intentos, es LeBron James, que está en un 58% en triple sobre bote en los últimos 10 partidos. También por ser justos, de la lista que he dado de aquellas estrellas que están tirando peor, de aquellas referencias, con todos mis respetos a Malik Monk, jugador que me encanta. De la lista que he dado, es cierto que la gran mayoría lanzan más triple sobre bote que Wembanyama. Luka tira peor, también tira mucho más y tiros más difíciles. Pero que Wembanyama, que empezó la temporada tirando tan mal los lanzamientos sobre bote, esté ya con estos registros, es una cosa verdaderamente absurda. Y para entender verdaderamente la dimensión del jugador que estamos viendo, hay un dato que he visto en un tuit de Michael Pina que es una barbaridad. Desde el 1 de enero, Víctor Wembanyama tiene un porcentaje de uso ofensivo superior al de Shai Gilgeous-Alexander. Tiene un mejor dato en el true shooting, un dato superior al lanzamiento de Stephen Curry. Todo esto siendo un jugador de los más dominantes a nivel defensivo. ¿Qué podemos decir de Wembanyama? Hay que verle, hay que disfrutar. Y la cosa es que ya están empezando hasta debates más serios. Por ejemplo, hemos visto a Draymond Green salir en su podcast, que sabemos que además no le gusta casi hablar al amigo Draymond Green, ha salido a decir que Víctor Wembanyama no se merece el premio al defensor del año, un debate en el que el francés ya aparece, pero que otro francés es el gran favorito a llevárselo, Rudy Gobert. Y debo decir que lo que viene a comentar Draymond es que muchos apoyan la candidatura de Wembanyama a nivel defensivo en las impresionantes estadísticas que está recolectando de tapones y de robos, y hacen la injusta comparación de sacar los tapones y los robos de Wembanyama este año y los tapones y los robos de temporadas de defensor del año de Rudy Gobert y decir, bueno, como Wembanyama tiene más este año, siendo novato en San Antonio en un equipo que es muy malo, por lo tanto, si Gobert lo ganó con menos estadísticas, Wembanyama debe ganarlo este año. ¿Qué explica? ¿Qué justificación es esa? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Wembanyama en parte hace números, aparte porque tiene más facilidad y es un perfil que va a ser más sencillo que consiga números absurdos e impresionantes que Rudy Gobert, porque solo está él a nivel defensivo en San Antonio. Es una de las 10 peores defensas de toda la competición. Gobert es un jugador que no busca tanto el tapón, tampoco tiene la facilidad de Wembanyama, pero sobre el que se estaba construyendo una defensa de absoluta élite. Me diréis, oye, Minnesota tiene muy buenos defensores que no tiene a su lado Víctor Wembanyama, toda la razón. Pero es que Gobert tampoco tenía defensores de élite por todas partes cuando ganaba sus defensores del año en la ciudad de Utah. Royce O'Neal es mejor que la gran mayoría de defensores de San Antonio. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero, de verdad, aquel equipo de Utah estaba muy sobrevalorado a nivel defensivo fuera de la figura de Rudy Gobert. Así que debo decir que estoy de acuerdo con lo que dice Draymond Green. Wembanyama no merece ser defensor del año, o al menos no debe ser defensor del año según el baremo con el que siempre se miden los premios en Estados Unidos. Y sucede lo mismo con el MVP. Me lo decía Mike el otro día en un audio. Macho, me mandaba una captura de
que Luka Doncic no había escalado puestos es la semana pasada en la publicación, en una de las últimas publicaciones del premio del MVP, me dice, macho, ¿cómo puede ser que no haya subido puestos, sino que ha bajado con los números que viene haciendo? Y lo volví a repetir, le digo, es posible que nosotros lo veamos, o que una gran parte del público lo vea desde la perspectiva de soy seguidor de este equipo porque está Luka Doncic, ojo que es fantástico, pero si hay otro equipo que está teniendo dificultades, que le está costando, que, como decimos, está siendo incómodo verles jugar, como Milwaukee Bucks, pero también está ganando más partidos, teniendo mejores jugadores, y Giannis, que está siendo lo más fiable de la temporada de Milwaukee, está haciendo una temporada completamente absurda, y una de las mejores de toda la carrera de Giannis, que no es decir poco. ¿Por qué su candidatura debería estar por debajo? Es debatible, está abierto, faltaría más, pero volvemos a lo mismo. Lo primero que cuenta es el tema de ganar partidos. Para el MVP, importa el tema de ganar partidos. Para el defensor del año, que sea el mejor defensor o el más dominante de una de las mejores defensas de toda la NBA. Wembanyama es uno de los defensores más dominantes, sin duda, pero está en una de las peores defensas. Hasta que no tenga una mejor defensa a su alrededor, no veremos a Wembanyama ser candidato a defensor del año. Ojo, y lo será, no tenemos ninguna duda. Pero al final este es un debate lógico. Es un debate, digamos, que llegando a lo mainstream, es decir, si Wembanyama debe ser o no defensor del año en su temporada rookie, es un debate muy mainstream que puede escuchar cualquier tipo de fan de la NBA. Y ojo, es un debate interesante porque te permite sacar datos, sensaciones, reflexiones, pero lo de los medios generalistas en Estados Unidos es terrible, ESPN sacaba una sección este martes 5 de marzo hablando sobre el siguiente tema: cómo ha encajado Víctor Wembanyama en el sistema de los Spurs hasta ahora. Y se hacía viral el siguiente clip de Ramona Shelburne, en el que decía: Víctor está aquí, ya ha llegado, y quiere ganar. No sé cómo de paciente va a ser con los Spurs. No creo que quiera sentarse aquí al final de la clasificación para la lotería. Yo vi el clip y dije, porque quiero hacer ahora un comentario de Mike Finger, periodista del San Antonio Express News, pero cuando vi el tuit dije, ¿qué narices? O sea, no puede ser que se hable de Wembanyama y que se diga esto. O sea, lo podemos decir nosotros en el salón de nuestra casa, pero una persona con fuentes en Estados Unidos, si dice esto, hay dos opciones: o lo está diciendo a propósito, porque es el objetivo del debate, y entonces ahí a lo mejor tenemos que mirar el funcionamiento de estos temas en los medios generalistas, y si no lo ha preguntado teniendo fuentes, y Ramona Shelburne otra cosa no, pero fuentes tiene, debemos preguntarnos de nuevo por qué dice esto en un medio generalista, para alimentar el debate. De verdad que no tiene ningún sentido. Es decir, no lo tiene. Y vamos a ir ahora a la respuesta de Mike Finger, que también se hacía viral. Como os digo, periodista del San Antonio Express News. Citaba el tuit y ponía: digo esto sin una pizca de exageración o de hipérbole. Hablo con la gente de los Spurs todos los días, refiriéndose al personal de San Antonio, jugadores incluidos. Y de todas esas personas, hay una que es, con diferencia, la más paciente y la que más piensa en el largo plazo respecto al plan. Esa persona es el chico de 20 años. Y el siguiente no está ni siquiera cerca. El debate no es si Wembanyama se queda o no se queda en San Antonio, porque es un debate completamente inútil. Completamente inútil. Le acaban de elegir en el número 1 del draft. Por contrato, incluso peleándose a muerte con Greg Popovich en una jaula, por contrato se lo pueden quedar durante años y años en Texas. Y luego, ¿para qué narices va a querer salir él? ¿Para qué narices? Tanto por la historia de la franquicia, por el encaje, por el personal con el que te están trabajando, por el foco mediático que hay, pero no estás en un mercado principal donde puede ser algo excesivo, incluso nocivo. Estás en el sitio perfecto. El sitio donde solo han tenido 3 veces el número 1 del draft y han sacado a David Robinson, a Tim Duncan y a Víctor Wembanyama. ¿Qué tipo de debate es decir
que si Víctor Wembanyama se va a cansar de perder, que no ha terminado ni su primera temporada. Ni su primera temporada en la NBA. Ese no debería ser el debate. El debate, lo que se debería hablar incluso siendo un medio generalista, es cuánto tiempo tienen el resto de equipos de la Conferencia Oeste hasta que San Antonio haga un bloque campeón. Eso debe ser lo verdaderamente preocupante. Si San Antonio mejora un poquito este verano, de repente la próxima temporada no se van a poner a ganar todos los partidos, pero si dan una mejora este verano, vía draft, vía algún fichajito, cuidado porque ya se te pueden poner a competir por el play-in. A lo mejor quieren hacer 2 temporadas de tirarse al vacío e irse a por Cooper Flagg. No tenemos ni puñetera idea de cuál es el plan de San Antonio. No tenemos ni puñetera idea de cuál es el plan de Greg Popovich. Muy posiblemente Pops no sea el entrenador con el que veamos a Wembanyama llegar lejos en playoffs. Tendría todo el sentido del mundo. Pero de verdad, menos mal que tenemos a periodistas locales que salen y te dicen, oye, si este chico sabe perfectamente cuál es el plan y esto es lógicamente a largo plazo. En fin. Y luego también está la parte de tema de los números, relacionado un poco con Draymond, relacionado un poco con la expectación, no tanto con lo de Draymond, sino con esta expectación de ha hecho no sé cuántos números, debe ser defensor del año. Porque decimos, no, cuando tenga mejor equipo a su alrededor no hará esos números. Ahora hace esos números y está en un equipo muy malo. ¿Qué pasará cuando esté mejor rodeado? Bueno, decimos, es lógico que no haga esos números en un futuro, pero hace unos meses también decíamos que era lógico que acabase la temporada lesionado. Si nos llegan a decir los números que iba a estar haciendo a final de temporada, muchos no se lo hubiesen creído. Muchos no se lo hubiesen creído, empezando por el tema de la eficiencia, no por los 5 tapones por partido. La cosa es, decimos sí, cuando tenga mejor equipo hará menos números, pero tendrá más ayuda. Y con lo que está haciendo este año, en su primera temporada en la NBA, con un margen de desarrollo físico brutal y un equipo de mierda a su alrededor, ¿alguien se atreve a hacer apuestas en contra de Víctor Wembanyama? No ya de los San Antonio Spurs, en contra de Víctor Wembanyama, contra este bicho que estamos viendo. Y luego, lo que sí que podemos anotar como un tanto a su favor, es que, queramos o no, tener presencia en los medios generalistas es una buena noticia para la franquicia. Seguro que en los Spurs no les ha hecho ni puñetera gracia el tema de debate que ha sacado Ramón a Shelburne. No tengo ningún tipo de duda que no les habrá hecho gracia. Pero también es cierto que estás consiguiendo que los medios generalistas hablen de ti. Y hablan de ti porque Wembanyama te pone en el mapa. Porque al igual que a mí, me pregunta mi amigo en el bar, el que no tiene ni idea de baloncesto, Víctor Wembanyama es un fenómeno a todos los niveles. Es un fenómeno en la cancha de baloncesto y es un fenómeno fuera de ella. Así que lo vuelvo a decir, lo he dicho hoy y me suena haberlo dicho en algún otro episodio. El verdadero debate no es cómo le rodean, que eso puede ser hasta interesante hacer un día. ¿Cómo rodearías a Wembanyama para su equipo ideal? ¿Cómo te rodearías a Wembanyama si se va a ir o no se va a ir? ¿Qué hubiese hecho en el equipo de Oklahoma con Chet Holmgren? No. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen el resto de equipos de la NBA antes de que Wembanyama tenga algo de ayuda y se convierta en la mayor amenaza para el título? Hoy es jueves y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Como siempre, menú cargado, una sección que me encanta hacer y con la que voy a entrar ya de lleno porque si no digo palabras de relleno. Me ha salido ahí una buena rimita. Vamos con la primera. ¿Cuál es el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024? Sabemos desde hace meses que la intención de los estadounidenses es llevar un Dream Team, ese equipo de despedida con LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant como grandes líderes, como referencias y también, por supuesto, como reclamos a nivel de audiencias comerciales, mediáticos, pero también para arrastrar a otras estrellas al equipo de Estados Unidos. Salieron muchas cosas en verano cuando se confirmó la intención. Recordemos también en los Media Days de las franquicias NBA cómo preguntaban a las estrellas y bastantes se mostraban muy a favor o incluso algunas diciendo que ellos querían estar en los Juegos. Pues bien, tenemos información actualizada de Shams Charania y Joe Bardon en The Athletic, es decir, información fiable en la que nos vienen a hablar de cuál va a ser ese núcleo de Estados Unidos.
Tenemos, obviamente, los tres jugadores que todo el mundo ya conoce, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, a quienes se suman dos piezas de las que ya hemos escuchado y que formarían el núcleo principal de 5 jugadores, que son Jason Tatum y Joel Embiid. Perfectamente este podría ser el quinteto titular de Estados Unidos y si no es el quinteto titular, desde luego el quinteto con el que cerrar los partidos. Tú imagínate, Stephen Curry, Jason Tatum, Kevin Durant, LeBron James y Joel Embiid. Es decir, tienes tamaño, tienes tiro, tienes presencia, tienes una capacidad de anotación y un poder de estrella que es absolutamente impresionante. Pero es que en The Athletic también nos mencionan otros dos nombres. Nos hablan de Jrue Holiday y de Devin Booker como jugadores a los que Estados Unidos querría en esta lista para los Juegos Olímpicos. Y de hecho, no me parecería una locura, no me extrañaría nada que por un tema de equilibrar quintetos, de tener una rotación más saneada, uno de estos dos, o de Holiday o de Booker, entrase en el quinteto titular por Jason Tatum y así dar un poquito más de equilibrio a la rotación, porque sí, con Tatum en el inicio es sobre todo una barbaridad en cuanto de nuevo el tamaño que tienes. Talento vas a tener siempre, pero el tamaño que vas a tener con Tatum de 2, con Durant y con LeBron en el 3 y en el 4 en el forward y con Embiid en el 5, es un quinteto enorme. Y además Stephen Curry, que nunca ha debutado en unos juegos, es un jugador que con el paso de los años ha adquirido más defensa, más capacidad física, tiene más tamaño que antes, por lo tanto sería un quinteto de estos de ¿cómo narices vas a ganar a ese quinteto? Y como os digo, no me extrañaría que o Jrue Holiday o Devin Booker entrasen como acompañantes de Stephen Curry en el quinteto. Booker más como un perfil tirador, un perfil anotador de complemento. Aquí entiendo que con un perfil más orientado a, oye, queremos que des espacio al resto del quinteto, que tú te dediques a lanzar desde fuera. Y luego Jrue Holiday, que es un jugador que recordemos la importancia que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, fue el segundo mejor jugador del Team USA por detrás de Kevin Durant. Una pieza que lo normal es que no vaya a ser tan referencia en la anotación, pero cuyo papel sería muy similar al de los Celtics. Es decir, vas a estar rodeado de talento y de estrellas y tu papel va a ser defender, organizar y tomar buenas decisiones. Para eso Jrue Holiday es el mejor jugador haciendo esas cosas a nivel estrella de toda la NBA. Tendríamos ahí ya 7 jugadores que vendrían a formar el núcleo principal de Estados Unidos. Y nos dicen en The Athletic que algunos de estos ya han comenzado el proceso de planificación y de compromiso para la participación en los Juegos. Es decir, que alguno ya sabrá que va a estar, salvo, por favor, esperemos que no, una lesión, y por lo tanto ya han comenzado el proceso de compromiso para participar en los Juegos. También The Athletic nos dice que fuentes del Team USA dicen que el roster todavía no está cerrado. Podemos pensar, oye, claro, ¿qué van a decir? No querrán que haya filtraciones. A ver, tiene sentido que el roster todavía no esté cerrado. De hecho, hasta aquí contamos solo 7 jugadores, digamos, más fijos. Pero, ¿quiénes completarían esa potencial plantilla de Estados Unidos? En The Athletic nos hablan de 2 jugadores jóvenes que ya estuvieron en el Mundial y que deberían ser parte de ese nuevo rostro de Estados Unidos cuando se acabe la actual generación de estrellas. ¿Quiénes son? Tyrese Haliburton y Anthony Edwards. Creo que por eso también tiene sentido meter a uno de Holiday y de Booker en el quinteto, porque si mantienes a Holiday y a Booker en el banquillo, más Haliburton y Edwards, son guards en su mayoría. Edwards y Booker pueden ir al 3, estamos aquí hablando de FIBA, que es un poquito distinto, y creo que a Estados Unidos le conviene mantener su ventaja de altura y no irse tanto al small ball. Y si te vas al small ball es porque tienes a LeBron, a Durant por dentro, cosas así, pero creo que no les interesa renunciar a las dosis de tamaño que sí que pueden aplicar con facilidad en todas las posiciones que tienen. Bien, sumamos a Haliburton y a Edwards, lo que nos daría 9 jugadores, y por supuesto habría que buscar otro grande para la plantilla, ya que de momento solo tendríamos a Joel Embiid en la estructura. Y recordemos, no está Draymond Green, que sí que estuvo en los Juegos de Tokio y te daría esa baza de poder jugar el small ball. ¿De quién se habla? De 2 jugadores, o Bam Adebayo o Anthony Davis. He dicho o, ¿de acuerdo? No digo Bam Adebayo y Anthony Davis, que también lo pienso y dices, oye, ¿tanta locura sería llevar a ambos? Adebayo, la temporada que está haciendo es sensacional, es un jugador que ha evolucionado de forma fantástica y a mí me fascina cómo la trayectoria que ha vivido es espectacular. Y luego Anthony Davis, si está sano ya sabemos todo lo que significa y todo lo que supone Anthony Davis, pero es que encima él ya en el All-Star dijo que, si le llaman, que le encantaría ir con Estados Unidos. Y oye, es cierto que dices, vale, pues si te llevas a los dos,
Es cierto que con Embiid, con Adebayo y con Davis, pues hombre, uno de los dos pivots suplentes seguro que va a tener menos minutos y a priori por jerarquía podría ser Adebayo. Si hay que dar descanso a Davis, puede jugar Adebayo los minutos que no juegue Embiid sin problema. Puede rotar con los tres. Puede rotar con los tres en todos los partidos y que vayan más o menos tranquilos y ya el día importante le das más minutos a Embiid o al que mejor esté. Pero claro, lo pienso y digo, bueno, aunque uno juegue menos, esto se supone que es un Dream Team, ¿no? Esto se supone que va de llevar una plantilla absolutamente impresionante y que pase a los libros de historia. Por tanto, oye, tendría sentido, ¿no? Llevar a los dos. Pero claro, si entra solo, o si solo entra un grande, mejor dicho, uno de Adebayo o de Davis, nos quedarían dos jugadores por añadir en la plantilla. Si entra dos grandes, nos quedaría tan solo un jugador por añadir en la plantilla. Claro, aquí la pregunta es cómo quiere configurar Estados Unidos su plantilla para los Juegos Olímpicos. Porque si contamos el banco, que es lo que os decía antes, con Haliburton, Holiday, Booker, Edwards y uno de los pivots o los dos pivots, me da igual, se te queda carente de aleros. Por eso a lo mejor tiene sentido lo de meter a Tatum, pero incluso metiendo a Tatum, dices, hombre, un alero más tengo que llevar. A lo mejor puedo llevar un alero más y si no llevo a Davis y a Adebayo, si no me llevo a los dos, pues llevarme un alero y llevarme un 4-5. Oye, pues puede ser una buena idea, un jugador que no sea tan destacado. Y mirando la lista, recordemos que a finales de enero nos anunciaron esa piscina de jugadores de la que salen los candidatos para los Juegos, me encajan tanto en el perfil de alero, que lo necesitan, como en ese potencial 4-5 versátil, varios jugadores. Paolo Banchero, por supuesto, creo que no podemos sacarle de la lista, y si solo va un pivot, creo que Banchero puede ir. Luego, Desmond Bane como opción para el perímetro. Claro, es cierto, y me estoy dando cuenta ahora, esa lista se anunció antes de su lesión, ahora se ha lesionado, no tiene pinta o no debería tener mucho sentido que por timing fuese. Luego lo mismo nos sorprende y le quieren llevar precisamente y él dice, oye, pues tengo una oportunidad para recuperarme. No lo sabemos. Scottie Barnes, debo decir que me genera dudas por el tema de su perfil. Creo que, oye, con balón podría hacerlo de forma fantástica en FIBA, pero la pregunta es, si llega Scottie Barnes al equipo de Estados Unidos, ¿va a tener el balón? Yo creo que no. Luego tenemos a Michael Bridges, que por supuesto encaja, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Paul George, uno que me gusta mucho para la opción de 4-5 y que les vendría muy bien para FIBA, Aaron Gordon y por supuesto, si está, el que debería ir. Vayan dos aleros, vaya uno o no vaya ninguno. Kawhi Leonard. Está en la prelista. Está teniendo su temporada más sana desde que le vemos en los Clippers. Está jugando a un nivel fantástico. Oye, ¿qué mejor forma habría de completar tu Dream Team que metiendo a Kawhi Leonard? Que metiendo a Kawhi Leonard es el jugador que te falta. Porque si miras a los años anteriores puedes decir, bueno, James Harden, pero ya no parece el mismo rango de estrella, tiene mucha competencia en su puesto. Pero Kawhi Leonard sería espectacular para cerrar la plantilla. ¿Cuándo sabremos el equipo definitivo? Según nos dicen, durante las primeras rondas de los playoffs de 2024. Vamos con la segunda noticia, la lesión de Russell Westbrook y qué significa para Los Ángeles Clippers. Se ha fracturado la mano izquierda, el base suplente de los Clippers, ha pasado ya por quirófano cuando estáis escuchando esto y obviamente es un golpe para la franquicia, para el equipo entrenado por Tyronn Lue. Recordemos que aparte de que los Clippers se han convertido en un candidato durante la temporada, el propio Westbrook aparece situado como uno de los mejores sextos hombres del año de la 2023-2024. Empezó con más fuelle, luego lo fue perdiendo, pero ahora mismo las casas de apuestas le tienen situado en sexta, séptima posición aproximadamente de un premio que cada vez tiene más pinta, se llevará Malik Monk. Entre que Tim Hardaway Jr. Ha dejado atrás eso de, oye, qué buena temporada está haciendo, porque estaba metiendo más, su toma de decisiones siempre ha sido la misma, incluso, no sé si ha ido empeorando durante la temporada. Luego Austin Reeves, que era el otro gran candidato, se ha caído de esa pelea. La pregunta, por supuesto, en este caso es ¿cuánto va a tardar en volver Russell Westbrook al banquillo de Los Ángeles Clippers? Un jugador que, recordemos, es importante tanto a nivel de impacto como ese playmaker energético que sale desde el banquillo y que sigue teniendo buenas actuaciones en este rol más controlado, pero también como un jugador que es líder, es el líder del vestuario de los Clippers. Recordemos que el equipo empieza a funcionar
cuando llega James Harden y están rindiendo de forma tan complicada, es el propio Westbrook el que dice, mándame a mí al banquillo, que seré yo quien lidere la segunda unidad y que dé ese paso atrás para que el equipo funcione mejor. Bien, ¿cuánto va a tardar en volver Russell Westbrook? Tenemos el ejemplo reciente de Chris Paul, que ha pasado por exactamente lo mismo, fractura en la mano y quirófano. Bien, Chris Paul se fractura la mano el 5 de enero y regresa el 27 de febrero a jugar. Russell Westbrook ha pasado por el quirófano el 4 de marzo y los playoffs empiezan el día 20 de abril. Va ahí Russell Westbrook. De hecho, va demasiado pelado y lo más normal sería que se perdiese 1 o 2 partidos, salvo que se recupere antes de tiempo. Los Clippers lo describen como una lesión de semana a semana, pero también es cierto que es una franquicia que suele ser muy enigmática y poco transparente en cuanto a las lesiones. Aquí tenemos que mirar, por supuesto, el potencial rival de Clippers en la primera ronda de playoffs, que si no hay cambios drásticos, debería ser contra Pelicans con ventaja de campo para los Clippers, podría ser también contra Phoenix o Sacramento, dos equipos que andan muy parejos en la clasificación, pero es que también por detrás y muy apretados vienen Dallas, Lakers y Warriors. El resumen es que en el oeste todo sigue más o menos igual, pero se van moviendo posiciones. Todavía quedan semanas de temporada regular, tenemos que ver cuál es el emparejamiento, pero debe salir, obviamente, de ese grupo para los Clippers. Unos Clippers que desde que Westbrook tomó la decisión de salir desde el banquillo están con un récord de 35 victorias y de 13 derrotas. Ahí es nada. Entrará Bones Hyland en la rotación, que veremos cómo se comporta en cuanto a actitud, un jugador que ya ha tenido en alguna ocasión más de un problema y va a tener una gran oportunidad ya no solo para demostrarse su nivel, sino para ofrecerse, para demostrar lo que vale y quién sabe si en verano le veremos salir de los Clippers. Vamos con el siguiente tema, que sé que os va a gustar porque es hablar de los Milwaukee Bucks y de Damian Lillard. Se habla mucho de los Bucks, se suele hablar mucho de los Bucks esta temporada para mal, con todo el despido de Adrian Griffin, con lo mal que estaban jugando, con el nivel de ese incómodo Damian Lillard y ahora por supuesto con la llegada de Doc Rivers. Pues tenemos cositas interesantes porque, bueno, el primero que ha hablado mal de los Bucks he sido yo aquí, pero cuando grabo están en una racha de 8 victorias y 2 derrotas. En este tramo tienen el mejor quinteto de la NBA por estadística avanzada sin Chris Middleton, que está lesionado, un asunto para preocuparse, y es el 9º mejor ataque y la mejor defensa en este tramo. Y traigo estas declaraciones de Lillard sobre Doc Rivers que me han llamado poderosamente la atención. Le preguntaban a Lillard por unas jugadas, o bueno, más que por unas jugadas, por la presencia de Doc Rivers, de cómo le ha ayudado a aclimatarse a unos Bucks a los que todavía no se ha aclimatado del todo, y a una ciudad de Milwaukee a la que todavía no se ha aclimatado del todo. Decía, me ha ayudado mucho. Durante una parte importante de la temporada se trataba de encontrar mi camino, mis espacios, los lugares donde voy a tener oportunidades. Creo que precisamente por haber jugado tantas veces contra Doc en el oeste, y me ha hecho scout muchas veces, al llegar empezó a decirnos, oye, vosotros no hacéis esto, no jugáis esto otro, no utilizáis esta jugada. Eran jugadas que odiábamos defender cuando las hacías tú y cuando nos enfrentábamos contra ti. Doc las empezó a introducir poco a poco y eso me ha permitido acomodarme incluso más, sobre todo jugando con compañeros que son muy capaces de anotar desde fuera y con Giannis en el dunker spot situado detrás de la defensa. Son jugadas que he hecho siempre, situaciones en las que siempre he estado y que ahora deben ser más difíciles de defender por el rival debido a los compañeros que tengo. Oye, pues quizás debamos empezar a tomarnos en serio a los Milwaukee Bucks. Vienen de ganar, por ejemplo, a los Clippers y a Minnesota recientemente. Tienen partidos próximos en marzo contra Phoenix Suns, Boston Celtics y Oklahoma con los que les podamos medir. Yo sigo pensando que este equipo, por mucho que esté muy bien, sin un Chris Middleton decente, no tienen opciones. Eso es lo que pienso yo. Me puedo equivocar. Faltaría más. Y vamos a terminar, ya es la última, sí. Vamos a terminar. Bueno, es que he encontrado un dato que lo quiero tratar en la sección de estadísticas porque me ha parecido brutal. Vamos a hablar de el golpe que ha sufrido Miami Heat en la rotación con la lesión de Josh Richardson y el fichaje que han hecho para paliar esta lesión que es para toda la temporada. Alguno podrá pensar, oye,
Estoy muy hoy con lo de alguno podrá pensar. Diréis o reflexionaréis, oye, pero Josh Richardson no es un jugador de la rotación principal. Bueno, es un jugador que tiene muchos minutos, ahora revisamos el dato, pero que además creo que es el típico perfil que funciona muy bien como complemento de una rotación, que no hace un trabajo brillante, que de hecho su temporada tampoco está siendo notable en Miami. Se podía esperar un rendimiento superior de Richardson, aunque no creo que esté jugando mal, pero sí que es un jugador que te va a permitir que el equipo funcione mejor y que la rotación tenga más sentido. Típico jugador que cuando juega no le ves brillar tanto, pero que cuando falta puedes decir, ostras, le puedes echar en falta. Pero esta noticia nos sirve para hablar de Miami, que creo que hablamos poco de Miami, o a lo mejor ya es sensación mía aquí en el podcast, del fichaje que han hecho para reemplazar la lesión de Richardson y de cómo va quedando su rotación para playoffs, porque lo hablábamos con el traspaso de Rozier, les ha quedado una rotación muy, pero que muy profunda a Miami. Otro año más. Empezamos diciendo no tienen rotación, terminamos la temporada diciendo casi que les sobran jugadores. Luego también tenemos que comprobar de esos jugadores que tienen, de esa profundidad que tienen testada, qué calidad de profundidad tienen para la rotación de playoffs, que no es lo mismo. Bien, Josh Richardson pasa por quirófano para tratar su hombro dislocado, el hombro derecho. Como os digo, no va a jugar más en lo que queda de temporada, un jugador que estaba promediando 25,7 minutos por partido y un aspecto destacado, estaba disputando el 44% de sus minutos en el puesto de base. Pues bien, Josh Richardson, como os digo, no está haciendo un gran año, pero es una pieza de encaje, una pieza que le permite tener sentido a la rotación. ¿A quién han fichado? A Patty Mills como guard reserva. Pero también es cierto que tienen a Tyler Herro, tienen a Delon Wright, tienen a Terry Rozier. Y la pregunta es si Patty Mills puede jugar y aportar de verdad en este equipo de baloncesto. A mí personalmente me sorprendería. Y lo cierto es que si miras la rotación que les queda, tienen una rotación larga. En los últimos 7 partidos tienen a los siguientes jugadores en más de 15 minutos. Empezamos desde abajo. Delon Wright, Nikola Jovic, Haywood Highsmith, Caleb Martin, Jaime Hackett Jr., Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Duncan Robinson y Bam Adebayo. Estamos contando 10 jugadores sin Josh Richardson, Patty Mills, pero por ejemplo tampoco sin Kevin Love, que este año sí que ha perdido minutos, incluso sin Orlando Robinson, que es un jugador que le estamos viendo también en partidos entrar, hacer un papel decente, bueno, típico jugador que se saca a Miami de la chistera y que de repente le convierten en un jugador útil de playoffs. Entonces, viendo todo esto, uno dice, oye, tienen muchos jugadores, a Patty Mills no le veo en la rotación, pero precisamente viendo todo esto uno piensa, oye, ¿y si sacan utilidad del australiano? Vale que está muy mayor, que para NBA parece que está muy pasado, pero pensábamos lo mismo de Kevin Love. Kevin Love se marcha de Cleveland, que parece que no le queda baloncesto por ofrecer, y Miami le llega a utilizar de titular, y Miami le llega a utilizar como un jugador importante desde el banquillo y que suma en positivo en playoffs, y sacan de él todo lo que queda y más. Por lo tanto, de verdad, yo con ellos ya no sé qué pensar y la pregunta es si son candidatos a volver a liarla, a volver a sorprender en el este y meterse ya no solo en finales de conferencia, sino en finales de la NBA. Sabemos que es el objetivo de Jimmy Butler, pero quiero destacar la estadística que comentaba en el episodio del otro día. En todo el siglo XXI, solo los Nets de inicio del 2000 con Jason Kidd, los Pistons campeones de 2004 y Miami y Cleveland con LeBron James han repetido finales como representantes de la conferencia este, es decir, solo 4 equipos en todo el siglo. Y la realidad es que fuera de LeBron James, ningún equipo repite finales como representante del este desde el año 2005. Es decir, no es sencillo, pero parece que Miami otro año estará en la pelea. Me encanta ver una NBA tan abierta, una NBA tan interesante, que una NBA de la que seguimos disfrutando y lo seguiremos aquí comentando como siempre. Un placer a todos, queridos amigos, y ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.